Hola Sara, hola a todos los que nos están saludando por el chat. Ahora sí, ya vamos a arrancar. Dimos unos minuticos para que nos conectáramos. Les doy la bienvenida a esta que es la presentación, la charla que tendremos sobre el código genético de este virus que nos tiene algo encerrados en casa desde hace varios meses, que se titula pues Descifrando el código genético del SARS-CoV-2. Mi nombre es Zuli Zavala, trabajo en la Biblioteca Luis Ángel Arango desde el área de Ciencia y Tecnología, soy referencista especializado en esta área y pues junto con la Universidad Antonio Nariño preparamos esta semana de la biotecnología roja que, como ven ustedes aquí en el letrero de atrás, hace parte de un evento mucho más grande que es el mes de la ciencia y la tecnología. Tradicionalmente para muchos de ustedes que han participado de la actividad cultural de la biblioteca y del Banco de la República saben que teníamos una única semana, pero este año, como ha sido todo realmente atípico, pues decidimos tener un mes, 5 semanas para hablar del arco iris de los colores de la biotecnología, y por eso este mes se llama así, biotecnología, una ciencia de colores. Esta primera semana, como les mencioné hace un segundo, iniciamos con el color rojo, con la biotecnología roja, y hemos hecho una serie de actividades desde el martes hasta hoy para tratar de comprender de qué se trata esto de la biotecnología roja, cuáles son las principales aplicaciones de la biotecnología roja. Y ese videito que les compartí allí resume un poquito eso. Esperamos que los profes que estén conectados digan yo soy profe, y que usen este video, que les sirva para que motiven a sus estudiantes, motiven a sus grupos, los que son promotores de lectura quizás, los que somos padres de familia también, para motivar a nuestros chiquiticos a acercarse un poquito más a la ciencia. Cosa interesante también de este mes de la ciencia que tenemos y que es importante que ustedes lo sepan, y es que muchos de nuestros invitados, por no decir que todos, son colombianos. Muy importante porque esta semana y este mes de la ciencia y la tecnología pues tiene como objetivo mostrarles a ustedes qué tan avanzados estamos nosotros en diferentes áreas de la ciencia y la tecnología, y pues la biotecnología, que combina plenamente el uso de las ciencias biológicas, la física, la química y las matemáticas y la tecnología, pues es un ejemplo fundamental. Bueno, y sin más preámbulos, les doy de verdad las gracias a todos por estar conectados, a los que tienen su correo y su WhatsApp ahí activo, inviten a otras personas para que se conecten y no se pierdan esta actividad. Quiero presentarles también, pues antes de presentarles a nuestra invitada oficialmente, a Lorena Ruiz. Lorena es la directora del Fondo Editorial de la Universidad Antonio Nariño, nuestro socio en este mes de la ciencia y la tecnología, y con quienes pues organizamos todos estos eventos. Son casi 30 eventos durante 5 semanas, y quiero que Lorena, tú, buenas tardes para ti, pues nos presentes a Katherine, nos cuentes un poquito más de ella antes de que ella tome la palabra el día de hoy. Bueno, muchas gracias, Zuli, y bienvenidos, o sea, buenas tardes a todos. Efectivamente, como dice Zuli, hemos pasado esta semana como hablando un poco más de la biotecnología, y hoy nos llegó al protagonista, que es el COVID, y obviamente nuestra invitada viene del Instituto Nacional de Salud, es bacterióloga, Katherine Layton Donato, magíster en microbiología, es estudiante de doctorado de ciencias básicas y biomédicas, y eso me encanta porque también es nuestro nuevo talento joven que está, como dicen, también arrancando con nuestras investigaciones, y que nos muestre aquí un poquito, sobre todo porque ustedes saben esa noticia más o menos en marzo de 29, donde ya decía el Instituto Nacional de Salud y el Ministerio que comenzábamos a ilustrar un poquito acerca de ese código genético de COVID. O sea, miren que no solamente se hace fuera de nuestro país, sino que también se hace en Colombia, y el Instituto Nacional de Salud, pues creo que ha sido derrotero en todas estas iniciativas, y sobre todo que nos lo muestre los talentos jóvenes. O sea, bienvenida, Katherine, y obviamente esperamos que nos puedas mostrar todo el tema de lo que es la secuenciación, qué es el genoma, qué ocurre con este COVID, por favor. Bienvenida. Bueno, muchas gracias por la invitación a la biblioteca, también a la Universidad Antonio Nariño. Es un agrado para mí compartir con los usuarios frecuentes de la biblioteca pues lo que estamos haciendo a nivel de país para dilucidar el código genético de SARS-CoV-2. Soy usuaria también frecuente y pues me alegra, la verdad, para mí es una invitación de las más bonitas.
Bueno, ya comenzando en la charla, hoy les voy a hablar del código genético de SARS-CoV-2, que es el agente causal de COVID-19. Pues como bien lo saben por noticias y por toda la situación mundial actual, es el virus que causa COVID-19. Y bueno, entrar en detalle acerca de, de la secuenciación y todo lo que implica COVID-19, los quiero contextualizar un poco acerca de las generalidades. Entonces, bueno, la célula es la unidad funcional y estructural del cuerpo humano. Muchas células juntas forman tejidos, muchos tejidos juntos forman órganos, por ejemplo, los pulmones, el corazón, el cerebro, y los órganos juntos conforman el cuerpo humano. La célula como tal está conformada por un núcleo donde está todo el material genético. Entonces, este material genético a su vez se describe como cromosomas. En el ser humano se describe como cromosomas y en diferentes especies de plantas y animales. Si empezamos a desmarañar como el cromosoma, vamos a ver que hay una doble hélice conformada por proteínas, que ya les menciono que son, y por bases nitrogenadas. Estas bases nitrogenadas son básicamente nucleótidos que son complementarios, tienen unas letras que son G, C, A y T, que es guanina, citosina, adenina y timina, y que son las que hacen que cada persona sea única dentro de una misma especie. La célula además está conformada por una parte estructural y generalmente esta parte estructural está denominada o conformada por proteínas. Las proteínas son como la parte estructural de nuestras células. Y hay otros componentes un poco más especializados que son ácidos grasos y lípidos. Pero básicamente el ADN y las proteínas es lo que conforma una célula. Bueno, ya entrando en detalles de los ácidos nucleicos, existen dos tipos de ácidos nucleicos principales. El primero es el ADN, también denominado ácido desoxirribonucleico. Este es una doble hélice, como ustedes la pueden observar acá, conformada por un azúcar y un fosfato, y por las bases nitrogenadas que están en medio y que son complementarias, las que ya les mencioné, que son timina, adenina, guanina y citosina. A su vez, hay otro ácido nucleico que se denomina ARN y es ácido ribonucleico. Este ya no es doble hélice, sino es una cadena sencilla, pero está conformada por bases nitrogenadas o nucleótidos muy similares, que también son citosina, guanina, adenina, y en vez de esta timina va a estar conformado por uracilo. Digamos que esta es la principal diferencia, que es cadena sencilla y que está conformado por uracilo. Pero esto contiguo forma algo que se llama una secuencia. Entonces, entrando en detalles, hay algo muy importante a nivel de la biología, que es el dogma central de la biología molecular. Entonces, todo el DNA contenido en nuestras células se va a transcribir o transformar, en términos más sencillos, en algún momento a RNA o al ARN de cadena sencilla. ¿Para qué? Para que este después se traduzca a las proteínas que son estructurales. Todo tiene un flujo como de trabajo, por así decirlo, a nivel celular. Y tanto el DNA como el RNA y las proteínas conforman nuestras células. Y ya si entramos en detalle con el DNA o con el ARN, vemos que hay una secuencia de las bases nitrogenadas o de los nucleótidos que les mencioné previamente. Entonces, por ejemplo, acá vemos una secuencia de citosina, adenina, timina, citosina, adenina, timina, etcétera, que conforman como tal el código genético de cada individuo o de cada especie, ya sea planta, animal, humano o algún microorganismo. Hay situaciones, digamos que muy específicas en donde ocurren mutaciones. Entonces, por ejemplo, acá vemos una secuencia normal en donde acá observamos una adenina, pero en algún momento por errores durante los procesos internos celulares, esta adenina cambia por una citosina. Y esto hace que probablemente esta secuencia haga que el microorganismo
que es dueño de la secuencia, tenga una característica en su genoma diferente. También hay otro tipo de mutaciones que se llaman adiciones. Entonces, por ejemplo, acá después de si vemos la secuencia normal es una adenina, pero en una adición vemos que no sigue una timina, sino se adiciona después una guanina y otra guanina. Entonces también es un cambio que se denomina mutación. Una última mutación es, por ejemplo, que en la secuencia normal ustedes observan una adenina, pero en esta secuencia donde se menciona supresión, después de la citosina no va a haber una adenina, sino otra citosina, es decir, que la adenina se eliminó por algún motivo de error. Las mutaciones son muy frecuentes en todos los genomas, en todos los ácidos nucleicos de las diferentes especies. Algunas son benéficas y algunas no. Bueno, ya entrando en detalle acerca de los virus, a nivel mundial, Colombia es el segundo país más megadiverso, es decir, que hay mucha variedad de plantas y de animales. Por ejemplo, sabemos que ocupamos uno de los primeros lugares a nivel de especies de aves, también de especies de reptiles. Y viendo toda esta diversidad que existe en nuestro país, es muy probable que tengamos una alta diversidad de virus. Ya les explico qué es un virus. Entonces, esta diversidad viral está muy ligada a la diversidad ecológica que existe en nuestro país. Se dice que a nivel mundial hay 320.000 virus aún por descubrir, que aún no los conocemos ni sabemos en qué ambiente o en qué ecosistema están presentes o están circulando. Bueno, el SARS coronavirus 2 es el agente causal del COVID-19. Entonces, es un virus. Un virus es un agente biológico que se propaga en células. Ellos no son seres vivos porque no tienen la capacidad de generar su propia energía. Siempre necesitan infectar una célula humana, las células que ya les mencioné, y digamos que se nutren de esa energía celular para hacer sus procesos biológicos, que es contener un material genético que sería este interno, que es su genoma, y para ensamblar o para tener su estructura proteica que le permite darle estructura al virus. SARS coronavirus 2 es un virus nuevo, es un virus que se denomina emergente porque antes no había presentado enfermedad en humanos, por eso se denomina emergente. Y a nivel genético, las diferentes adenina, timina, citosina, guanina conforman este que observan acá abajo, que es el genoma del virus. Este virus es un virus RNA o ARN, o sea que su genoma está conformado por ácido ribonucleico. El virus en general es muy sencillo, todos los virus en la naturaleza son los organismos más simples que hay. Como les decía, ni siquiera son vivos, pero tienen la capacidad de generar enfermedades muy importantes a nivel de salud pública. El virus llegó al país más o menos el 6 de marzo, proveniente de Europa, específicamente de países como España, Alemania y Francia. Era muy probable que el virus se fuera a diseminar por todo el mundo debido a la alta frecuencia de viajes aéreos e internacionales, y eso va a ocurrir con cualquier microorganismo que pueda generar algún tipo de pandemia o enfermedad. Lastimosamente, en lo corrido de este año, desde marzo hasta la fecha, en el país se han confirmado 1.108 casos ocasionados por SARS coronavirus 2, y de estos pues ya se han recuperado bastantes pacientes, la mayoría, alrededor de 1 millón de pacientes, pero han fallecido 32.000 personas. Entonces, digamos que las medidas de distanciamiento social, de uso de tapabocas y demás son de verdad muy importantes para evitar estos casos de personas fallecidas. Bueno, las enfermedades virales en realidad a lo largo de la historia y en nuestra actualidad son realmente frecuentes. Hay virus de todo tipo, por ejemplo, VIH es pues una enfermedad muy
muy larga, sí, porque los pacientes no se recuperan de un VIH y sufren síntomas bastante fuertes a lo largo de su vida. Hepatitis B es otro virus que ocasiona hepatitis B. Es un virus que muta mucho, como les contaba las mutaciones, ellos cambian bastante. VIH también, casi todos los virus son muy relacionados con mutaciones, cambian bastante en su genoma. Y son frecuentes también, digamos que en la clínica del país y del mundo. Hay otros virus más exclusivos, por ejemplo, ébola. Ébola es un virus que se ha determinado, o sea, ha visto su circulación solamente en países de África. Hay otros como influenza. Influenza es el virus que causa la gripa. Entonces de este vamos a tener circulando todo el tiempo pues en nuestro diario vivir. Hay otros virus de importancia médica que han ocasionado diferentes epidemias. Por ejemplo, dengue. Dengue es un virus que está sobre todo en países tropicales y obviamente en territorios donde el clima es cálido. Zika y chikungunya fueron virus que ocasionaron pandemias en los últimos 4 años. Sarampión, también las personas que no están vacunadas pueden infectarse con este virus y pueden sufrir enfermedades, sobre todo de manifestaciones en la piel. Y pues el que conocemos, que pues les quería profundizar hoy, es SARS-CoV-2, que causa COVID-19. Bueno, el diagnóstico de SARS-CoV-2 es muy importante a nivel clínico. Se hace en los laboratorios de diagnóstico y de investigación. Lo primero que hacemos es determinar que un paciente tiene sintomatología clínica, es decir, que tiene fiebre, que tiene tos, postración, bueno, los síntomas característicos de una sospecha de gripa o de SARS-CoV-2 son, digamos que, síntomas muy similares. A estos pacientes se les toma una muestra, se hace un hisopado nasofaringeo, es decir, que no les tengo la imagen, pero es como que les toman con un escobillón o un copito una muestra al fondo de la nariz. Esta es la muestra idónea para tratar de encontrar SARS-CoV-2 y decir que un paciente está infectado y ese paciente se debe aislar si es un caso positivo. Después se hace la extracción de los ácidos nucleicos, los que ya les mencioné. Entonces, recuerden que el virus está dentro de una célula y debemos liberar el virus de esa célula. Entonces, para la extracción se hace un procedimiento en que se rompe la célula, se liberan las proteínas y se libera el ácido nucleico. En este caso, el ácido nucleico de interés para nosotros es el ARN. Acá les muestro un equipo automatizado. Este equipo hace esa función de extraer los ácidos nucleicos. Entonces, bueno, acá dentro de los platicos tenemos las muestras de los pacientes. El equipo tiene unas puntas y él absorbe cada muestra y las pone cerca donde se hace la extracción de ácidos nucleicos con unas perlas magnéticas. Estas perlas magnéticas son afines a ese ARN viral. Entonces el ARN viral se va a pegar a esas perlitas y voy a tener en algún momento mi ácido nucleico de SARS-CoV-2. Posteriormente en el laboratorio lo que hacemos es montar unas pruebas de laboratorio que se llaman PCR y esto permite amplificar o tener muchas copias de ese ácido nucleico que es el ARN viral. Entonces, bueno, esa PCR se llama reacción en cadena polimerasa. Es una técnica in vitro, o sea, en laboratorio, que permite tener muchas copias del DNA o del RNA viral de SARS-CoV-2. Es un procedimiento que es exponencial, entonces voy a tener 2 a la n copias. Entonces, hay muchos pasos de amplificación, pueden ser 35 a 40 pasos, y esto hace que yo al final del proceso de amplificación o de PCR vaya a tener un montón de copias. Entonces, va a ser muy fácil para nosotros como investigadores determinar que una persona está infectada con SARS-CoV-2 porque va a tener mucha representación de su ácido nucleico.
La reacción en cadena polimerasa consta de diferentes pasos. Bueno, el primero se llama denaturación. La denaturación, acuérdense en que acá está mi ADN doble hélice y está pegadito, cada hebra es complementaria con la otra. Entonces la hebra se va a abrir en dos, con un proceso de calentamiento a 94 grados centígrados. Entonces cuando la hebra está abierta, continúa un proceso que se llama anillamiento de nucleótidos o hibridización. Y acá hay unas secuencias también de adenina, timina, guanina, citosina complementarias a la secuencia del DNA viral que se van a unir y van a permitir que yo tenga muchas copias de esto. Al final va a haber un proceso de extensión que es acá cuando ustedes ven que se va alargando la hebra y se va convirtiendo de hebra sencilla a hebra doble. Ya para terminar con casos positivos, esto pues lo genera un equipo que hace la PCR. Entonces, acá cada curvita que ustedes observan es un blanco molecular o un fragmento de ácido nucleico. Y acá vemos tres curvas. Una curva es para un gen específico o para una secuencia específica de ácidos nucleicos. Esta moradita es otra secuencia de ácidos nucleicos, pero que son específicas de SARS-CoV-2. Entonces, quiere decir que este paciente sí tiene ácidos nucleicos de SARS, es decir, que sí está infectado y es decir que es un paciente que tiene COVID-19. La última curva que ustedes ven es un control que siempre tiene que dar curva para que yo pueda decir que es un procedimiento válido o una prueba válida dentro de mi análisis. Un paciente negativo entonces solamente va a tener una curva positiva. Si no hay curva, entonces esta prueba es inválida y la tengo que volver a montar. A veces es inválida por el procedimiento de toma de muestra, entonces se le pide al paciente una nueva muestra. Bueno, para determinar la secuencia de ácidos nucleicos existen otras metodologías que son de alta, de alta tecnología, por así decirlo, y de vanguardia a nivel mundial. Se llaman secuenciación de genomas completos mediante secuenciación de próxima generación. Entonces yo voy a tener en la muestra de mi paciente, que recuerden que era el hisopado nasofaringio, un montón de copias de virus, bacterias, parásitos, otros microorganismos, y quiero saber si hay secuencias de SARS-CoV-2. Lo que hago es etiquetar estas secuencias con unas secuencias diferentes de ácidos nucleicos que yo ya conozco y así poder identificar mi muestra. Después lo uno a una celda de flujo, que es una celdita más bien parecida a un vidrio, y acá voy a empezar un proceso de PCR como el que les mostré. Después de ese proceso de PCR van a formarse muchos clústeres o muchas secuencias juntas de la misma muestra y después por un sistema óptico del equipo puedo determinar la secuencia de estos clústeres. Entonces voy a determinar, por ejemplo, si es una A, una T, una C, una G. De acuerdo a la secuencia yo puedo determinar qué microorganismo es. Y así puedo determinar fácilmente si es una secuencia o un genoma más bien de SARS-CoV-2 o no. ¿Para qué es importante la secuenciación? Muy importante porque con ella podemos descubrir virus nuevos, podemos determinar mutaciones o esos cambios en la secuencia de nucleótidos que ya les mostré. Estos cambios pueden estar asociados a que un paciente no responda a un tratamiento de la manera adecuada o que su enfermedad sea un poco más severa o no pueden estar asociados con nada de severidad, depende. Casi siempre los cambios a nivel de genomas virales no son cambios de importancia porque los virus mutan mucho, pero es importante hacer ese seguimiento todo el tiempo, como esa vigilancia de los genomas virales. Y también evaluar si un paciente, por ejemplo, tiene coinfecciones con otros microorganismos, es decir, que, por ejemplo, tiene SARS-CoV-2, pero a su vez tiene una bacteria intrahospitalaria. Eso podría también ocurrir. Bueno, el proceso de secuenciación se hace en equipos
que son casi que portátiles. Acá ustedes observan un computador portátil y el equipo es bastante pequeñito. Hay de todos, hay también equipos que son un poquito más grandes, pero este digamos que es un equipo portátil. Acá les quería mostrar, si me corrió el video, cómo se pone el- la muestra dentro del equipito y dura más o menos unas 48 horas haciendo los análisis de la muestra. Este otro ejemplo es, por ejemplo, a medida que la muestra va pasando por el equipo, van cambiando los colores, es decir, el equipo me está diciendo si está haciendo secuenciación en ese momento o no. Entonces es una manera como de estar pendiente de que el procedimiento esté completo durante esas 48 horas y que esté siendo óptimo. Bueno, ya después de que mi genoma corrió en el equipo, es importante saber si yo tengo genoma o no de SARS-CoV-2. Entonces, después de la corrida en el equipo, yo voy a obtener unos archivos, que son archivos de texto que voy a leer en mi computador, que me están mostrando estas secuencias pequeñitas, como estos fragmentos o estos pedacitos de secuencias, pero son muy pequeños. Entonces, lo que nosotros hacemos a nivel computacional es solapar como estos fragmentos uno con otro, lo que sea igual. Si ustedes ven acá de aquí para abajo, todos son fragmentos que tienen la misma secuencia de bases nitrogenadas. Entonces se solapan entre ellos cada uno de esos fragmenticos y al final voy a obtener una secuencia consenso. Esta secuencia consenso es el genoma de mi interés, que en este caso sería el genoma de SARS-CoV-2. Bueno, ¿cuáles son las aplicaciones de los estudios genómicos en SARS-CoV-2? Bueno, primero que me genera alertas tempranas de cómo está el virus migrando a nivel del país o a nivel del mundo. Eso se hace todo el tiempo, como evaluar la dispersión y los cambios. También vigilar cadenas de transmisión. Más adelante les voy a explicar qué es una cadena de transmisión. Permite hacer o desarrollar y refinar pruebas de diagnóstico. Las pruebas de diagnóstico son las que ustedes les indican si están infectados o no con SARS-CoV-2 de diferentes tipos y también contribuyen al diseño de vacunas, que es muy importante. Con los estudios genómicos de SARS también vamos a determinar dinámicas de introducciones de los virus. Entonces ya les muestro que es una dinámica de introducción. Y las relaciones que existen entre la enfermedad y la presencia de un virus. Y asimismo, vamos también con estas técnicas genómicas fortalecer el sistema tecnológico y científico de nuestro país, que es bien importante en este momento. Colombia respecto a países de Latinoamérica, ha secuenciado el 11% de los genomas. El país que más ha secuenciado genomas es Brasil, con un 35%, seguido de Perú. Sin embargo, digamos que estamos muy a la par y pues tenemos tecnología de vanguardia y también científicos con las capacidades para hacer estos análisis y hacer pues la divulgación de la importancia de ello. Bueno, les quería hablar de las introducciones de SARS-CoV en Colombia. Entonces, ¿qué es una introducción? Bueno, primero, esta grafiquita, lo que ustedes ven adentro, de muchos colores y punticos y líneas, eso se llama un análisis filogenético que me muestra qué tan parecidos o qué tan diferentes son las secuencias de SARS-CoV colombianas con secuencias de SARS-CoV de otras localizaciones geográficas. Puede ser África, Asia, Colombia, Europa, Norteamérica, entre otros. Vemos que las secuencias colombianas son muy parecidas a muchas de las secuencias de SARS-CoV que están circulando a nivel mundial. Y de acuerdo a esas cercanías o diferencias, uno puede decir que un virus es variable o no. Vemos que SARS-CoV es realmente un virus variable, es un mapa de Colombia, y se han encontrado diferentes variantes genéticas o diferentes
clases de secuencias circulando en el país. Sin embargo, ninguna de esas secuencias hace que el virus sea más agresivo o no. Simplemente que el virus es muy, muy cambiante. Al país llegaron muchos casos importados. Realmente, cuando se empezó a evaluar la diversidad de SARS-CoV-2 a nivel de nucleótidos, a nivel de secuencias, fueron casos importados. Esos casos llegaron sobre todo por viajeros internacionales que usaban vuelos, pues frecuentaban vuelos. Llegaron muchos pacientes de Europa, sobre todo de España, de Alemania y de Francia. De Sudamérica, los casos importados fueron desde México y Chile en su mayoría. También hubieron casos importados desde Estados Unidos. Entonces, la mayoría de casos ocurrieron durante marzo y abril, de casos importados, y después ya existió una transmisión local, o sea que ya el virus empezó a transmitirse ya entre pacientes colombianos que se encontraban infectados hacia otros pacientes colombianos. Bueno, los estudios genómicos también permiten evaluar la variabilidad de los virus, o sea, qué tanto están cambiando, qué tantas mutaciones estoy encontrando en los virus. Cada uno de estos colorcitos representa una prueba de diagnóstico de las que se hacen en los laboratorios convencionalmente. Estas pruebas se diseñan respecto a esta línea negra larga que representa el genoma del virus. Entonces, estas pruebas están sujetas un poco a cambios debido a la variabilidad genética o a las mutaciones que ocurren en el virus con frecuencia. Entonces es importante siempre estar evaluando esas pruebas diagnósticas para que sean las óptimas en los diagnósticos clínicos de los pacientes. Y también es importante evaluar estos genomas y ver si hay sustituciones o mutaciones de importancia clínica o de importancia en la evolución de los virus. Hemos encontrado algunas sustituciones que son, digamos que, muy cuestionadas. Siempre salen en los periódicos y en las noticias como que hay una mutación que hace que el virus provoque una enfermedad más agresiva o que sea de pronto más letal, y pues eso hasta el momento no es cierto. Estos cambios son atribuidos a los cambios normales de los virus y no están asociados hasta el momento con severidad en la enfermedad o con otras cosas que, digamos, sean perjudiciales para el ser humano. Si es una mutación, por ejemplo, esta sustitución o esta mutación es muy frecuente ya a nivel de todo el planeta, se empezó a ver en Latinoamérica y en el mundo, pero pues no es algo, como les decía, para preocuparse hasta el momento. Otra forma de evaluar la genómica viral es mediante el análisis de cadenas de transmisión. Entonces acá, por ejemplo, hay un paciente, digamos que es un padre de familia, es el número 1. Este paciente se infectó por SARS-CoV-2 y infectó a su hijo porque no tuvo las medidas de precaución. El hijo, a su vez, el virus que le transmitió a su hijo es el mismo, no tiene mutaciones adicionales a las que el papá se infectó. Él infectó a su hijo y el hijo infectó a un paciente número 3 que pudo ser, por ejemplo, su hermano. Pero resulta que el virus cambió desde el hijo hasta el hermano y ya acá ocurrió una mutación. Entonces el virus comenzó a cambiar. Digamos que el hermano le transmitió el virus a su primo. Y acá no hubo una mutación de interés, entonces le transmitió la misma secuencia viral a su primo. Pero el primo le transmitió el virus a sus 3 hermanas. A una de ellas le transmitió el virus con una nueva mutación. O sea que a esta hermana ya este virus, esta secuencia viral va a tener la mutación que tenía el paciente número 2 y la mutación que tenía el paciente número 4. Pero a los otros 2 individuos, que eran sus otras 2 hermanas, no les transmitió una mutación extra. Entonces, si ustedes ven, cada uno de estos pacientes pues se infectó por SARS-CoV-2, pero a nivel de la secuencia genómica del virus, tienen diferentes características porque han sufrido mutaciones.
si en algún momento fueran esas mutaciones asociadas con la enfermedad, pues quizás alguno de ellos tendría enfermedad más grave, pero hasta el momento, como les menciono, ninguna de esas mutaciones ha sido asociada con gravedad de la enfermedad. La última aproximación importante que se puede hacer para los estudios genómicos o de determinación de la secuencia viral es, por ejemplo, en pacientes que se encuentran hospitalizados. A esos pacientes se les toma unas muestras, por ejemplo, una muestra de orina, una muestra de hisopado nasofaríngeo y muestras de sangre para posteriormente hacer secuenciación a partir de estas muestras. Y resulta que en estas muestras pues el paciente va a tener una cantidad de microorganismos que no conocemos. Entonces pueden tener virus, que serían estos de colorcitos, los que tienen las paticas, van a tener bacterias y van a tener otros microorganismos que todos ellos pueden ser causantes de enfermedad. Lo que se va a hacer es tratar de buscar cuáles de estos microorganismos que están en la muestra son virales y cuáles pueden ocasionar enfermedad en esos pacientes. Entonces va a tener un panorama de muchos ácidos nucleicos, que es cada una, o mucho DNA, que es cada una de estas cadenas de diferentes colores, pero es importante determinar a qué corresponde cada una de estas secuencias. Si recordamos, cada una de estas secuencias va a ser específico de un microorganismo, o sea, siempre va a ser o de SARS-CoV-2 o de una bacteria específica o de otro virus como un dengue, bueno, puede ser cualquier otra cosa. Entonces, al determinar cuál secuencia tengo en cada uno de estos ácidos nucleicos, yo puedo saber ese paciente con qué virus, con qué bacteria está infectado en ese momento. Y eso es muy importante, sobre todo en pacientes que pueden tener infecciones por diferentes microorganismos a la vez. Y pues que puede estar muy relacionado con el tipo de tratamiento que se escoja durante una hospitalización. Por último, les quería mencionar que como les conté al principio de la presentación, los virus sí o sí infectan células. Ellos no pueden estar activos si no están infectando una célula. Esta fotografía muestra celulitas. Es una fotografía a través del microscopio. Estas células se han muerto en su mayoría porque están infectadas con SARS-CoV-2. Y también su estructura ha cambiado un poco. Digamos que su morfología era diferente, su apariencia era diferente. Ahora por la infección pues se ven un poco más feitas. Pero a partir de esto que se llama aislamiento viral, podemos también hacer ensayos en donde probamos diferentes medicamentos antivirales para ver si son efectivos o no contra el virus. Y pues obviamente estos aislamientos virales siempre tienen que estar descritos a nivel de su secuencia para poder hacer este tipo de ensayos. Bueno, las conclusiones de esta charla son: la primera aproximación para descifrar el código genético de SARS-CoV-2 es la detección de los ácidos nucleicos, en este caso de ARN o RNA viral. La información genómica es el insumo principal para mejorar las pruebas diagnósticas, para el desarrollo de medicamentos y de vacunas efectivas. Los virus presentan con frecuencia mutaciones o cambios en los nucleótidos o en las bases nitrogenadas. Sin embargo, es algo común y no necesariamente se encuentran relacionados con una mayor capacidad de enfermedad o con que produzcan muerte, y eso no. O sea, es como muy frecuente en ellos. Colombia cuenta con una capacidad científica y tecnológica de vanguardia a nivel mundial para realizar investigaciones en SARS-CoV-2 y en otros microorganismos que causan enfermedades de interés, como les mencioné, otros microorganismos como dengue, zika, chikungunya, influenza. Y muchísimas gracias por la invitación. Eso era lo que les quería mostrar el día de hoy. Bueno, profe Catherine, mil gracias. Me pareció una presentación muy interesante y hay muchísimas preguntas. Entonces, yo lo que hice fue a todos las recibí, tratar de clasificarlas porque hay unas muy similares, pero igual voy a darle lectura a todas, pero te las voy a leer en grupitos para que conversemos un poquito sobre ellas. Bueno, desde las preguntas más básicas, entonces,
hay unas preguntas que tienen que ver con la estructura genómica de los virus. María Peña, Cristian Páez, son como los dos que preguntaron más activamente sobre este tema. La pregunta básica que creo yo con la que podemos arrancar es la de Cristian, ¿sí? Si los virus o no son un sistema vivo, sí, eso es lo más básico, ¿no? Si el virus es o no un sistema vivo, y si no es, no se clasifica en eso, ¿qué viene siendo, pues? Bueno, para los virólogos siempre ha sido una pregunta que tiene mucho de fondo, porque digamos que ellos son capaces de hacer muchas actividades que una célula normal hace. Sin embargo, ellos no tienen la capacidad de producir su propia energía. Y eso sí lo hace una célula de un ser vivo. Entonces, eso hace que en general un virus se describa como no vivo. Más bien es como un parásito intracelular obligado. Necesita una célula para hacer sus funciones biológicas. Realmente la posición de la mayoría de virólogos, y me incluyo, es no son vivos por esa característica. Buenísimo. Ahí yo les acabo de pasar un enlace chéverísimo de una revista que a mí me gusta un montón, que se llama Investigación y Ciencia, que es la edición en español de Scientific American. Y hay un artículo en acceso libre muy interesante que seguramente nos ilustra también un poquito más al detalle esta respuesta que la profe nos acaba de dar. Y hay otro muy chévere de National Geographic en español, también se los acabo de compartir. Me gustan porque son muy sencillos de leer, cortos, y también los puede leer como cualquier humano normal, como yo llamo a veces cuando uno no tiene como el conocimiento para entender algunas cosas de estas. Bien, hay otra cosa bien interesante que también Cristian, y le pedí que me refinara un poquito su pregunta, pero dice, bueno, ¿por qué los fragmentos tienen tiamina si son virus? Es que tengo entendido que los virus solo tienen ARN. Entonces fue en esa diapositiva que tú presentaste cuando se estaba secuenciando el virus. No sé si hay de pronto una confusión o tenemos que ahondar un poquito más allí, porque él dice por qué tienen timina si se supone que los virus solo tienen ARN. Sí, acá de pronto es de la imagen, no sé cuál es específicamente, pero sí, el virus no va a tener timina porque es un ARN, entonces en su lugar va a tener uracilo. Lo que pasa es que en la técnica de secuenciación yo necesito hacer un proceso que se llama retrotranscripción. Ese proceso hace que mi ARN se convierta en DNA. Entonces yo me devuelvo. Acuérdense que el flujo de trabajo que está acá, el flujo, sí, el dogma central de la biología molecular es el DNA se convierte en RNA y el RNA en proteínas. Sin embargo, el proceso que les menciono que se llama retrotranscripción permite que este RNA se convierta en DNA. Entonces, en la secuencia, yo voy a ver timinas en lugar de uracilo. Pero básicamente es como la base nitrogenada equivalente. Súper, bueno, sigo aquí chuleando las preguntas. Bueno, María Peña había hecho una pregunta similar que dice, ¿este virus o todos los virus como tal tienen un ADN o un ARN único o este depende de la célula que se alimentan? Creo que podríamos complementar algo más allí, aunque ya creo que respondimos casi que totalmente la pregunta, ¿no? Bueno, sí, el complemento es que específicamente la secuencia es exclusiva para cada virus, para cada bacteria, para cada ser humano, para cada planta. Eso es lo que nos hace únicos como especie. Entonces, no se va a poder confundir una secuencia de SARS coronavirus con una secuencia humana, por ejemplo. Bueno, acá hay otra que también tiene que ver con virus, pero entra el otro grande grupo de preguntas que se hicieron, que son alrededor de las mutaciones. Y pregunta Lourdes Cárdenas, si los virus no están vivos, ¿por qué mutan tanto? Bueno, esa es una pregunta interesante. Ellos mutan mucho porque hay un sistema biológico, pues que no les mencioné para no hacer la charla como tan pesada, y es una polimerasa. La polimerasa es una enzima que es la que permite que se extienda el genoma de un virus. Resulta que esta polimerasa está sujeta a errores, o sea, se equivoca. Entonces, a medida que va
copiando las cadenas del virus, a veces se equivoca y entonces pone una base diferente. Acá, por ejemplo, el cambio de una base es porque la polimerasa no puso una A sino una C y no se dio cuenta. Cuando esto pasa, pues obviamente se asocia con una mutación. Los virus tienen unas polimerasas que no tienen la capacidad de arreglar ese error. Entonces esa mutación se va a fijar o se va a quedar ahí por siempre en esa cepa viral. Eso no pasa, por ejemplo, en los humanos. El sistema de polimerización o esta enzima polimerasa en los humanos tiene algo que se llama actividad correctora. Entonces ella sí se da cuenta de esos errores y los corrige, porque puede ser grave a nivel de un genoma humano tener algún tipo de esas mutaciones. Muchas mutaciones sí están asociadas con defectos congénitos. Entonces, a nivel de humanos sí, las mutaciones son mucho menores que a nivel de los virus. En los virus, además, como se multiplican tan rápido, entonces no le da tiempo tampoco a la polimerasa de empezar a corregir sus errores, sino simplemente necesita tener muchas copias de los virus para infectar más células. Bien, yo sigo aquí agrupando preguntas, pero sigamos con el tema de las mutaciones porque hay varias preguntas alrededor de esto. Bueno, entonces, para dar un orden, creería que podríamos seguir también con esta otra pregunta de Cristian Páez. Dice que ¿cuál es la más frecuente de las mutaciones? Bueno, la más frecuente que se ha estudiado es esta mutación que les estaba mencionando a lo largo de la charla, que es la mutación de se llama un aminoácido, que es muchos aminoácidos conforman las proteínas. Entonces, este aminoácido D cambia por un aminoácido que se llama G. Esta mutación fue la más frecuente al principio de la epidemia y a nivel científico se estaban preguntando si de verdad estaba asociada pronto con mayor letalidad o severidad en la enfermedad, pero se dieron cuenta que realmente era que se estaba transmitiendo más, pero que no estaba asociada a algo que afecte al ser humano de entrada. Hay otras mutaciones que se evalúan en genes importantes, pero realmente ninguna hasta el momento ha sido relacionada con algo grave. Bien, súper. Ahí yo voy echando cuñas. Mañana tendremos un panel súper interesante que va a tocar mucho este tema de la salud y del COVID y de cómo se ha diagnosticado. Es un complemento un poco a esta charla que la profe Catherine nos ha contado hoy con otro colega de ella del Instituto Nacional de Salud. Bien, sigamos aquí con otra pregunta de María Peña. María Peña dice, ¿el virus muta en el momento que llega a otro organismo? Es decir, si yo lo tengo y se lo paso a mi hermana, ¿estando en ella muta o muta estando en mí? Bueno, el virus muta, dependiendo, puede mutar, y él realmente está como les digo, multiplicándose dentro del mismo individuo. O sea, digamos que yo estoy infectada, él se está multiplicando muchas veces en mí. Entonces, dentro de esos procesos de multiplicación, pueden haber muchos virus que estén cambiando, que estén mutando. Entonces puede pasar que yo le pase un virus diferente a mi hermana o no. Entonces eso es, digamos que relativo. Pero ellos frecuentemente están mutando. ¿Por qué? Porque están buscando un mejor panorama evolutivo. O sea, ellos son la mejor forma de ver la evolución a nivel de las especies. Ellos están tratando de mejorar, pero a veces esas mutaciones para ellos mismos los afectan porque no los matan porque no son vivos, pero hace que no sean infecciosos a otras personas. O les generan lo contrario, que es que les da una mayor capacidad, por ejemplo, de infección. Depende de la mutación que se genere, pero están cambiando todo el tiempo dentro del individuo que están infectando. Bueno, esta ya trabajamos un poquito de ella. Sigan anotando sus preguntas que yo aquí estoy 100% conectadísima con ellas. Bueno, dice Sara González Molina. ¿Cada cuánto debe secuenciarse un genoma viral debido a su alta tasa de mutación? Bueno, nosotros hicimos una investigación al inicio de la pandemia que era para ver qué era lo que estaba en Colombia, que empezó a circular en Colombia. ¿Cada cuánto? Pues
como fechas estipuladas, como cada 2 meses, cada 3 meses, pues es difícil de decir, pero cada vez que se tenga la oportunidad es importante. En ese momento nosotros seguimos secuenciando eh, individuos que se han infectado para ver qué tanto está cambiando el virus en todo el país y ver si de pronto hay mutaciones de importancia o ver si alguno de estos linajes que les comentaba, que son como las variantes de los virus, o sea, sí, los cambios más frecuentes se están fijando en las poblaciones o no. Entonces, sí es con frecuencia que se tiene que estar evaluando esto. Además, porque también se están haciendo muchos ensayos de medicamentos y de vacunas que se tiene que tener en cuenta cuál es el virus, a qué se están enfrentando para los diseños de las vacunas o a qué se están enfrentando para los medicamentos antivirales antes de ponernos a prueba. Súper. Bueno, aquí me ha llegado, bueno, esta otra pregunta de Silvana Chávez. Silvana dice, si al mutarse el virus va cambiando la vacuna que se desarrolle contra el COVID, ¿cómo va a garantizar controlar un tipo de virus como este mutante? Bueno, eso es un problema para muchos virus realmente, eso no pasa solo con SARS coronavirus 2. Por ejemplo, dengue es un virus que llevan muchos años tratando de hacer una vacuna efectiva y la variabilidad genética del virus hace que no se tenga la efectividad completa contra este virus. ¿Por qué? Porque está cambiando precisamente. La idea es que se diseñen las vacunas, sobre todo en regiones conservadas. Una región conservada es una región donde el virus no cambia tanto, que más bien se mantiene estable y no hay tantas mutaciones. ¿Para qué? Para garantizar que esa vacuna sea efectiva a lo largo del tiempo. Pero si se escoge, por ejemplo, una secuencia o sí, una parte del genoma donde hay muchos cambios y muchas mutaciones, probablemente esa vacuna en algún momento va a dejar de ser efectiva. Súper. Sharon Ramírez nos pregunta, ¿cuánto es el tiempo aproximado para poder hallar una vacuna? No solo de esta enfermedad, sino de las enfermedades en general. Y eso es un tema que ha causado bastante polémica, por eso la pregunta es bien interesante. Bueno, esa fue un tema pues que no es de esa charla, pero que lo toqué en alguna otra. Entonces, las vacunas tienen una serie de fases de implementación. Entonces, la primera fase es como los diseños de la vacuna. Después de que se tenga la vacuna, empieza una fase 2, que es que se prueban en cientos de individuos. Entonces, es una población muy pequeña. Si estos individuos no tienen efectos adversos o no presentan enfermedad ni nada de eso, se empieza a probar en miles de individuos, que es la fase 3. Los ensayos de vacunas actuales combinan fase 3 y fase 4, es decir, que se están probando no en miles de individuos, sino ya en cientos o sea, muchos más individuos, pero con el riesgo de que, pues, que los pacientes generen efectos adversos. Realmente pasar de una fase a otra puede tardar meses o años, pero pues ahorita debido a que hay pandemia y debido a que se necesita una vacuna efectiva lo más pronto posible, esos tiempos de probar las vacunas se están acortando muchísimo. De las vacunas que hasta el momento ya se están probando en individuos, se tiene presupuestado que más o menos para el 2021 algunas vacunas ya van a estar en el mercado, más o menos a mediados, otras a final del 2021, otras incluso hasta 2022, 2023. Depende del éxito que tengan los ensayos clínicos en los pacientes, porque además todas estas fases son en pacientes voluntarios para ver cómo se comporta realmente la vacuna en esos individuos. O si, por ejemplo, esta vacuna es efectiva cuando el individuo se expone al virus, si es funcional o no. Digamos que la parte de vacunas es algo muy, muy complejo. O sea, como científicos entendemos el afán de tener una vacuna, pero pues es bien complejo, sobre todo exponer a individuos eh, a un virus, porque muchas de esas vacunas son virus atenuados, eh, sin tener los pasos o las fases bien, bien claras y bien definidas, que son seguras. Súper.
Voy con este bloque de preguntas. Bueno, en realidad solamente una, que sé que aunque la resolviste es necesario aclarársela. Lourdes Cárdenas nos preguntó en la diapositiva donde tú muestras el diagrama de la prueba positiva o la prueba negativa, qué significaba cada una de esas curvas en esos resultados de las pruebas positiva o negativa en la gráfica. No sé si nos quieras como recordar para solucionar esa inquietud de Lourdes. Sí. Bueno. Es esta. Bueno, entonces, digamos que esto ya es la reacción en cadena de la polimerasa, ya es como mi resultado final, en donde yo le digo a un paciente, usted sí está infectado con SARS-CoV-2 o no. Estas pruebas lo que hacen es detectar fragmentos del genoma viral. Generalmente se detectan al menos 2 fragmentos diferentes, como para estar muy seguros de que el paciente sí está infectado o no. En un resultado positivo yo veo, por ejemplo, estas curvas de amplificación que me indican que el paciente, que hay material genético o ácidos nucleicos de SARS-CoV-2. Esta curva morada, por ejemplo, me representa que hay ácidos nucleicos, pero del paciente. Siempre tengo que tener ácidos nucleicos del paciente para decir que mi prueba es válida. Entonces, un resultado negativo, solamente voy a ver la curva del material genético de mi paciente, que es, digamos que muy estándar. Pero si un resultado es positivo, yo voy a ver estas 2 curvas adicionales, dependiendo de la técnica que esté usando, que indican que el paciente está pues infectado en ese momento con SARS-CoV-2. Depende de cada laboratorio. Hay algunos que solamente detectan un blanco molecular, entonces solamente voy a ver la curva del paciente de control positivo y la curva del virus. Hay otros métodos diagnósticos que detectan hasta 3 blancos moleculares de SARS-CoV-2. Listo, mi profe. Esta es la manera como de determinar visualmente para nosotros, en los análisis de resultados, que un paciente tiene SARS-CoV-2 o no. Bien, y estaba relacionada con esto que nos acabas de mencionar ahorita, y es, bueno, Claudia Lorena Quijano nos dice, bueno, los falsos negativos en las pruebas de PCR puede ser generado por las mutaciones, o cuáles son las causas que tú consideras como científica que pueden ser como las más probables para estos falsos negativos. Sí, básicamente hay muchas mutaciones, acá les había mencionado en esta tablita. Sí, hay mutaciones. Bueno, si hay mutaciones, digamos, cada uno de esos colorcitos es una prueba diagnóstica que va contra una región específica del genoma. Si en esa región, por ejemplo, no sé, esta rojita que ustedes ven acá, es una prueba que va contra una región del genoma que se llama NSP9. Si acá hay una mutación o un cambio de interés, es posible que esa mutación haga que esta prueba no sea buena y no detecte un caso positivo. Ahí sería un paciente falso negativo. Un paciente falso negativo también se puede observar cuando hay una toma de muestra inadecuada, o sea, que no se toma la suficiente cantidad de muestra. Los falsos negativos también están relacionados en los procesos de extracción que no sean los más idóneos, o sea, que haya algún problema durante la extracción de los ácidos nucleicos y no se obtenga cantidad suficiente de ácido nucleico. Pero también hay falsos positivos en las pruebas de diagnóstico, es decir, que estoy diciendo que un paciente está enfermo cuando no lo está. Eso pasa frecuentemente cuando hay contaminaciones en los laboratorios. Los ácidos nucleicos, como les conté, tienen mucho número de copias al final. Después de la reacción en cadena polimerasa o de la PCR, hay muchos ácidos nucleicos en el ambiente. Si no se tiene cuidado con esto, les muestro. Si no se tiene cuidado con esto, si no se tiene cuidado con este alto número de copias, pues voy a tener un montón de copias de una muestra de un paciente con otra muestra de un paciente. Entonces siempre es muy importante manejar todos los controles de calidad dentro del laboratorio para estar seguro de un diagnóstico, para estar seguro que un paciente sí es un verdadero positivo o de estar seguro que un paciente sí es un verdadero negativo. Bueno, aquí hay otro par de preguntas, así como las que yo llamo de interés general. La profe Laura Cuervo nos pregunta, ¿cuál es la diferencia entre la prueba antígeno y la PCR en tiempo real?
Bueno, la prueba de PCR en tiempo real es una prueba que detecta, como acá se menciona, DNA. Mientras que la prueba antigénica, como les mencionaba por principio de la presentación, no me va a detectar DNA, pero me va a detectar las proteínas del virus. Las dos pruebas se usan en fase inicial de la infección, es decir, cuando el paciente recién se infectó. Hay otra prueba que también es importante mencionar, que son las pruebas serológicas o determinación de anticuerpos. Esas pruebas sí son un poquito menos sensibles y menos recomendadas para los diagnósticos, son más que todo para ver la prevalencia de la enfermedad a nivel de los individuos, y es determinar anticuerpos, que son como unas proteínas que se generan después de la infección. Entonces, esos anticuerpos se van a generar más o menos 14 días o más después de que el individuo se infecte. Pero estas pruebas de detección de ácidos nucleicos, que es la PCR, y las pruebas de detección de antígenos, que buscan proteínas, son pruebas que se usan cuando el individuo recién se infectó, que es muy importante en ese momento aislar a ese paciente y hacer un diagnóstico pues oportuno. Ay, perdón, tengo un momento aquí de angustia porque se me iba a ir como la luz. Bueno, aquí para complementar esa misma pregunta, la profe Laura también dice, bueno, las mutaciones pueden afectar las proteínas de superficie que se reconocen en la prueba antígeno. Sí, por eso es tan importante evaluar las mutaciones. Acá, por ejemplo, estábamos evaluando, no lo muestro completo, pero nosotros evaluamos mutaciones en el gen que codifica para la proteína Spike y en el gen que codifica para la proteína de nucleocápside. Esas dos proteínas son donde generalmente van a ser los blancos de reconocimiento de anticuerpos y todo el sistema de defensa del ser humano. Si estas proteínas han cambiado, probablemente las pruebas diagnósticas no vayan a detectar eh, pues estos blancos. Entonces es muy importante hacer vigilancia tanto de los cambios a nivel de las bases nitrogenadas como de los cambios a nivel de los aminoácidos, para diseñar las pruebas y para optimizarlas a medida que los virus van cambiando. Bien, voy a entrar entonces ahora sí al bloque que yo considero son las preguntas quizás de pronto más complejas, pero de pronto que me parecen un poquito más especializadas, como más apunta a determinadas cosas específicas. El profe Jorge Enrique Caballero nos pregunta, no, a todos, estimados panelistas, yo me declaro incompetente en este campo, pero pregunta, ¿están de acuerdo con la directriz gubernamental vigente de no solicitar a los viajeros internacionales la prueba de PCR de COVID-19? ¿Qué criterios creen ustedes que llevaron a tomar esta controvertida decisión? Bueno, es bien difícil responder esa pregunta. Personalmente estoy de acuerdo debido a que el virus realmente ya está circulando en todo el mundo. O sea, el paciente debe ser consciente de todas formas de que no tiene síntomas. O sea, es responsabilidad también de la persona no exponer a otras personas si tiene síntomas que lo hagan sospechar de infección por coronavirus. Quizás esta medida se tomó es porque realmente las pruebas moleculares son costosas. Una prueba molecular mínimo debe valer 200.000 pesos colombianos. Muchas de estas pruebas las está asumiendo el gobierno. Entonces, creo que hacerle esa prueba con, digamos que con dinero del Estado a miles de viajeros debe ser muy, muy costoso. Creo que es el principal motivo de por qué se asumió esta posición. Lo ideal, obviamente, es que una persona esté completamente segura, incluso por una prueba diagnóstica de que no está contagiada y que pueda viajar tranquilamente, pero pues para países de Latinoamérica como el nuestro, pues no es algo tan sencillo de implementar. Y pues en ese caso, más bien esas pruebas las debería asumir los mismos viajeros. Bien, aquí hay otra pregunta de Andrew Muñoz Gamba. ¿Qué tecnología de NGS consideras la mejor para dar respuesta a secuenciar virus en emergencias sanitarias como epidemias o pandemias?
Bueno, todas las tecnologías que se usan hasta el momento son muy efectivas, pero depende de la aproximación que se quiera dar. Hay una aproximación que es con tecnología Illumina. Esta tecnología es, digamos que de las más robustas porque me permite observar una mutación con una confiabilidad alta. Pero hay tecnologías que son portátiles, como las que les mostré, que pues el video no era el mejor, pero son tecnologías que se pueden implementar en lugares distantes y donde los laboratorios no son tan robustos como es la tecnología Minion. Esta tecnología está un poquito más sujeta a los errores, es decir, que me muestra mutaciones que no son reales del virus, sino más bien son mutaciones por artefactos durante la secuenciación. Pero pues ahí también está la parte humana de el análisis, de saber si de verdad una mutación es real o no. Entonces, creo que ambas metodologías y las otras que hay bastantes realmente, son muy buenas aproximaciones para evaluar una secuencia genómica de los virus. A nivel mundial, la que más se ha usado es secuenciación con Minion, quizás porque es más asequible para la mayoría de investigadores, es una tecnología un poco más barata, porque los equipos son menos costosos. Pero digamos que todas las aproximaciones llevan al final a lo mismo y es ver variabilidad o mutaciones en los virus, que es muy importante de hacer en la rutina de la vigilancia de las enfermedades infecciosas. Bien, esta otra pregunta dice la profe Laura Cuervo también. ¿Cuáles son los factores o causas que un individuo infectado por SARS-CoV-2 transmita dos tipos de virus a dos personas diferentes? Son más factores asociados al virus más que a la persona. O sea, como les mencionaba en una pregunta previa, el virus está cambiando todo el tiempo. Entonces puede ser que de repente le transmita precisamente la cepa que ha cambiado, que ha mutado, o la cepa que no. Eso depende de la cantidad de virus que haya con la mutación o sin la mutación. Es básicamente eso. Pero que sea como inherente al individuo, realmente no lo es más inherente a la cantidad de virus que tenga la persona con o sin una mutación específica. Muy bien, voy con esta otra de Nina Peláez Carvajal. Dice, es muy interesante poder determinar la carga viral que puede tener un paciente complicado, pero en realidad es muy complejo y poco operativo y casi imposible realizarlo. ¿Cuál es la situación real de esta tecnología en el sistema de salud en Colombia? Bueno, lastimosamente en Colombia solamente se hace detección viral, o sea, simplemente se habla de positiva. Se habla de presencia o ausencia del virus. La carga viral, pues es algo que es un poquito más dispendioso de hacer porque se requieren, digamos que se requiere más digamos que más reactivos para realizar una carga viral en un paciente. Una carga viral es muy importante, por ejemplo, en aquellos individuos que se quiera hacer tratamiento, pero me estoy refiriendo, por ejemplo, a otras enfermedades infecciosas como VIH, como hepatitis B. En SARS coronavirus 2 hasta el momento no se ha relacionado la carga viral con un tratamiento específico o con severidad en la enfermedad, entonces pues no se está implementando de rutina ni en Colombia ni en el resto del mundo. Se evalúa carga virales con fines de investigación a ver si de pronto la carga está relacionada con severidad o con mayor transmisibilidad, pero es más que todo con fines de investigación. Pero con fines como tal de diagnóstico realmente no es la mejor aproximación hasta el momento, porque además es un sobrecosto alto, porque una prueba se convierte en varias pruebas, porque hay que evaluar diferentes blancos moleculares y diferentes concentraciones más bien del virus. Bien, había perdido a David Gutiérrez que tenía la mano levantada, pero te voy a abrir, David, el micrófono para que hagas tú la pregunta de forma personal. Ya la estás al aire, David. Muy buenas tardes, doctora, profesores, estudiantes que están en el panel. Qué buenas estas charlas.
tenía una pregunta muy puntual, felicitarla por ese trabajo, ese trabajo de metagenómico es bello, pero desagradecido a veces. Vimos que hiciste unas comparaciones de secuencias con diferentes cepas de otros países y de otras regiones. Y quería preguntar qué tanta similitud tienen en términos de porcentaje, por ejemplo, con las cepas asiáticas o con las cepas europeas, pensando en que el origen de las vacunas viene desde esas zonas, ¿no? Y sobre todo saber en términos de regiones en dónde están esas similitudes, si están en las regiones altamente conservadas o en las regiones muy variantes del genoma. Bueno, esas comparaciones, muchas gracias por la pregunta, muy interesante. Esas comparaciones se hicieron con genomas completos, o sea, tanto con regiones conservadas como con regiones altamente diversas. Se observó como fueron casos importados, en realidad habían relaciones estrechas entre las cepas nuestras, sobre todo con cepas provenientes de Europa. Pero pues igual también sabemos que las cepas provenientes de Europa en algún momento eran provenientes de China, donde fue el origen del virus. Pero sí estaban relacionadas estrechamente con cepas europeas. Entonces digamos que la variabilidad fue alta. La variabilidad nos permitió dilucidar, como se muestra acá, hasta 12 sublinajes, y en realidad en otros estudios que no hemos, digamos que hasta ahora reportado, hemos encontrado otros sublinajes en el país. Entonces a Colombia realmente ingresó de todo. A nivel de sublinajes se han reportado del linaje B como 28 sublinajes y del linaje A como 30. Entonces son un montón. Nosotros alcanzamos a ver en nuestro estudio 12. Tenemos otros 2 linajes que también ya estamos observando. Pero digamos que la variabilidad pues es alta realmente, pero es menor que otros virus tipo RNA. Por ejemplo, si lo comparamos con virus dengue o chikungunya, estos virus son mucho más variables que SARS. Entonces, digamos que sí se observa una alta diversidad genética en el país, pero que digamos que afecte como tal el desarrollo de vacunas o de pruebas, pues realmente es muy difícil de dilucidar porque digamos que las pruebas y las vacunas se tratan de hacer con regiones conservadas. Entonces, regiones conservadas se van a conservar en cepas ya sea de Europa o de Asia, de África o de cualquier región a nivel mundial. Bien, yo voy a darle aquí la palabra. Bueno, antes de eso les voy a pasar en el chat en este momentito un link a todos para que mañana se conecten al panel de biotecnología roja, porque varias de esas preguntas que ustedes han hecho, inclusive la que acaban de hacer ahora, las respuestas a esas preguntas puntuales y seguramente otras preguntas les van a surgir con ese panel de mañana, entonces estén súper, súper, súper conectados. Y le voy a dar la palabra a Tatiana Campos para que haga su pregunta. Tatiana, estás al aire. Hola. Hola. Zuli, no me hice entender finalmente. No te preocupes. No, es que quería saber si cuando el paciente muere el virus con él, puesto que si, por ejemplo, se murió un paciente y no se sabe si fue de coronavirus o fue de otro virus, se le hace una prueba para definir cuál fue su ¿Causa de muerte? Su causa de muerte, exacto. Pero pues en el caso de los virus no entiendo si el virus muere con él. Bueno, en el caso del coronavirus, de SARS coronavirus 2, la directriz a nivel de salud pública es que a esos pacientes no se les hace como biopsias ni nada de esos estudios histopatológicos, porque pues es peligroso para la persona que lo está haciendo. Entonces, no se va más allá de definir que probablemente ese paciente murió por SARS. Pero probablemente algunos de esos pacientes que fallecieron se les hizo un diagnóstico en vida, ¿sí? Entonces, definitivamente a ese paciente se dice se murió por SARS porque durante su ciclo de enfermedad o su fase de hospitalización
fue diagnosticado por las técnicas moleculares por SARS-CoV-2 y por ende murió por SARS. Pero más allá de, por ejemplo, de buscar el virus en tejidos, no es posible por directriz nacional. ¿Qué pasa? El virus muere, pues sabemos que no son vivos, pero el virus hasta ahí queda porque no tiene una célula viva para poder multiplicarse. Sin embargo, hay unas técnicas que son inmunohistoquímica que permite detectar proteínas virales, pues que quedan ahí del virus. Esas técnicas se usan para evaluar casos de otros virus que han ocasionado mortalidad y que no se está seguro que haya sido ese virus. Inmunohistoquímica se usa, por ejemplo, en dengue, se usa en fiebre amarilla, se usa en otros virus como citomegalovirus, varicela, pero en SARS de rutina no se hace el diagnóstico con inmunohistoquímica, pero como tal el virus no es activo ya en estos pacientes fallecidos, pero por seguridad, por todo, prefieren que ya no se hagan esos estudios en estos pacientes. Yo me le voy a colar a María Peña para hacer una pregunta mía. Y ya te doy la palabra entonces, María, y que tiene que ver con eso que Tatiana nos estaba preguntando. Y es bueno, y si muere el virus allí con las personas que fallecen, caso confirmado o no confirmado por coronavirus, ¿por qué están poniendo, aparte de lo que creemos que es la reunión de tantas personas, pero por qué ponen tanto problema entonces de que se reúnan las personas para hacer las exequias o las honras fúnebres a las personas que han fallecido? ¿Cuál puede ser una causa realmente, digamos, como científica y real? Más que porque que el individuo se exponga al paciente fallecido y se contagie, es por la misma reunión social con personas vivas que pueden estar infectadas, ¿sí? Con sus propios familiares que van al velorio o al entierro, y si un individuo de ellos está infectado, pues puede contagiar al resto de individuos. O sea, las reuniones sociales, sea para un velorio, o sea para una fiesta, o sea para un cumpleaños, pues están, la verdad, contraindicadas por el riesgo de transmisión, más que porque el paciente se infecte por el individuo que ha fallecido. Listo, mil gracias. De alguna manera, digamos, digo yo, la persona que fallece no tiene para nada que ver allí. Bien, María Peña, tienes tu micrófono abierto para que hagas tu pregunta. Buenas tardes. Buenas tardes. Una pregunta. Quisiera saber cuál es la probabilidad de que el SARS-CoV coronavirus 2, no sé si llega a mutar a cierto nivel, o bueno, exactamente cuál es la probabilidad de que este se pueda también transmitir de humano a animal o de animal a humano. Bueno, esa pregunta es muy, muy interesante también. Bueno, todas han sido muy interesantes realmente. Bueno, se ha demostrado en felinos sobre todo y en hurones la presencia de SARS, o sea, se ha detectado SARS coronavirus en estos animales. En felinos sobre todo, por ejemplo, recuerdo un caso en el zoológico de Nueva York, también en felinos, gatos que son animales mascotas en casas, y hurones últimamente se ha reportado también. Pero se ha detectado solamente, o sea, estos animales no se ha demostrado que estén enfermos. Y tampoco se ha demostrado que ellos contagien al ser humano. Eso se llama zoonosis. No se ha demostrado hasta el momento zoonosis. Y de humanos a los animales probablemente sí, porque difícil, o sea, la manera más lógica es que los humanos hayan infectado a estos animales, pero como tal no han demostrado síntomas ni nada de eso. Fue pues el origen del virus, de pronto también es un poquito bueno mencionarlo, y fue de murciélagos. Los murciélagos son animales que están expuestos a, digamos que a diferentes virus por sus comportamientos de especie. Digamos que ellos se alimentan, algunos son frugívoros, que se alimentan como de frutas de frutas en su mayoría, y otros son hematófagos, entonces se alimentan de sangre de otras especies que están en un bosque o en un lugar determinado. Entonces se cree que como tal el virus existía dentro de los murciélagos, y hubo un intermediario que fue un animal
En este caso se habla de un pangolín, que es, bueno, es un vertebrado, es un mamífero. Quizás este es el individuo o la especie que es intermediaria en la transmisión. Los pangolins probablemente transmitieron el virus a los humanos, sobre todo por pues los hábitos humanos en el oriente del mundo, y es como alimentarse de estas especies. Pero eso todavía está en investigación, pero es la teoría como más, o la hipótesis más viable. Otros SARS coronavirus, como MERS coronavirus y SARS coronavirus como tal, también son transmitidos desde murciélagos a humanos a través de camellos y a través de civetas, que son como una especie de zorro, que son como las especies intermediarias de la transmisión. Pero como les menciono, volviendo a la pregunta de esas especies de mascotas o algunas otras especies que hayan manifestado síntomas, no, solamente se ha detectado la presencia de SARS. Bien, estamos llegando al final, pero yo creo que tenemos tiempito para dos preguntas más que tenemos aquí. Una es de mi colega Lorena. Yo creo que la puedes hacer en vivo, Lore. Hola, Catherine, súper interesante. Obviamente no quería, porque la dinámica de preguntas ha estado, como dicen, nutrida. Hay un tema y es con respecto a los laboratorios, obviamente, y la capacidad, cuántos laboratorios reales están funcionando ahorita, ¿cierto? Y qué tipo de pruebas están haciendo esos laboratorios, porque entiendo que tienen los dos vías, más o menos. O sea, ¿tenemos la suficiente cobertura o todavía nos falta? Bueno, el Instituto Nacional de Salud ha hecho un esfuerzo enorme por capacitar y por habilitar a laboratorios de todo el país. Pues obviamente el diagnóstico comenzó por nosotros, pero vimos la necesidad definitivamente de transferir las técnicas de diagnóstico al resto del país, porque no íbamos a dar abasto con ello. En este momento, la verdad, la cifra no sé cuántos laboratorios hay, pero sé que están en todo el país habilitados en este momento. De pronto hay menor capacidad diagnóstica en aquellas regiones apartadas, que son los departamentos obviamente con menos recursos o que sí, que son más, digamos por así decirlo, con menos capacidad instalada de laboratorio, como por ejemplo en Caquetá, en Amazonas, en Guajira. Esos departamentos carecen de un buen lugar de diagnóstico, pero ellos remiten las muestras, por ejemplo, al Instituto Nacional, también Chocó, por ejemplo. Pero en general, casi todos los departamentos cuentan con el laboratorio departamental habilitado para hacer diagnóstico, y también laboratorios particulares que pues también se dedican a hacerlo. Muchas universidades también nos apoyaron en los diagnósticos. Eso fue pues un gran avance. Creo que Colombia se habilitó en muchas técnicas de diagnóstico molecular, que es, bueno, los diagnósticos realmente en su mayoría son con PCR, que es la técnica de diagnóstico molecular, pero también se ha hecho diagnóstico o se ha venido incursionando en pruebas de detección antigénica, que en realidad son un poco menos sensibles, o sea, no son tan buenas como una PCR, que es como el gol estándar para hacer diagnóstico, pero son técnicas que tienen una sensibilidad, digamos que apropiada, y son más económicas y más fáciles de montar en un laboratorio con menos complejidad. Las pruebas serológicas no se recomiendan, esas pruebas son comercializadas en muchos laboratorios que carecen, diría yo, de bioética. Entonces, muchos individuos o muchas personas sospechando de infección recurren a estas pruebas, pero realmente esas pruebas no les van a indicar nada si están infectados en el momento o no. Entonces, no son recomendadas. Básicamente eso. Súper, yo sé que era una sola, pero me surgieron tres preguntas y no quiero desconectar hasta que nos las resolvamos. El tema es súper interesante. Yo le voy a dar la palabra aquí a César Guevara, que hizo una pregunta que yo creo que ya la resolvimos, pero de pronto es que no la pude, prefiero que él la diga para que yo no de pronto la formule de manera correcta. César, ¿estás al aire? ¿Nos escuchas, César? Hola, buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Hola, mi pregunta era con respecto a la técnica de PCR. Al momento de realizar la técnica, ¿esta me permite replicar el ARN del COVID o necesito utilizar enzimas como retrotranscriptasas para poder replicar como tal ADN?
Bueno, yo la hice muy genérica porque era muy divulgativa, entonces lo hice lo más sencillo posible, pero pues hay preguntas ya más complejas. Entonces, bueno, sí, yo necesito hacer retrotranscripción de mi RNA a DNA, entonces tengo que usar enzimas que hagan esa retrotranscripción. Y posteriormente, como ya tengo DNA, uso enzima polimerasa, que sí me hace como tal la amplificación de los ácidos nucleicos, y pues voy a tener un número alto de copias de mi virus. Perdón, un momentico, me demoré en dar un clic. Bueno, dos preguntas y con esas yo creo que ya cerramos. La primera es de Ivonne Martínez, que la tenía ahí en cola porque es muy interesante. ¿Es posible determinar si un virus es biológico o sintético o creado? Bueno, esa pregunta es también otra pregunta muy controvertida. Ha sido, digamos que muchas personas, incluso científicos, han dicho que el virus fue creado en un laboratorio, que el virus no es real, que, bueno, de todo se ha dicho acerca del virus. Como les mencioné, hay mucha evidencia científica de que el virus efectivamente es un virus natural que circulaba en murciélagos y que hay unos cambios que hicieron que que tuviera tropismo o tuviera afinidad por receptores de células humanas. Entonces, los virus se pueden crear en laboratorio, en teoría sí. Ahorita hay muchas técnicas para, digamos, para hacer clonación, que son las técnicas, digamos, apropiadas, pero a nivel mundial no hay un artículo, no hay un manuscrito, no hay ninguna evidencia científica que muestre que definitivamente se estaba trabajando en ello. Entonces, la posición de la mayoría de científicos es como el virus es un virus emergente, como la mayoría de virus. O sea, si ustedes observan, Zika, chikungunya, dengue son virus selváticos que en algún momento invadieron la población humana o las zonas urbanas y se empezaron a distribuir y a contagiar a individuos. Eso mismo pasó con SARS. Pero que sea como tal creado en laboratorio, pues realmente no tiene mucha lógica. También se decía cómo era para menguar a la población de Estados Unidos, pero pues también menguó a la población china, entonces digamos que eso no tiene ninguna lógica dentro del quehacer científico. Nosotros nos basamos mucho en la evidencia y la evidencia es que definitivamente tiene todas las cualidades y particularidades para ser un virus emergente de poblaciones selváticas, de poblaciones periurbanas a la población urbana, a partir de animales como les mencionaba, murciélagos, pangolines, entre otros. Bien, y para terminar esta pregunta de Lourdes Cárdenas, que es bien interesante también. Ella dice, se ha hablado bastante sobre que las personas con determinado tipo de sangre son más propensas a contagiarse de COVID. Por ejemplo, las personas que tienen sangre tipo A. ¿Qué hay en el código genético de estas personas que las hace más propensas a contagiarse de COVID en comparación de las personas que son, por ejemplo, de sangre tipo O? Bueno, esos son estudios que se están haciendo en este momento, que se están llevando a cabo, algunos de ellos han sido publicados, y sí habla que, por ejemplo, los tampoco es del todo, pues de esa manera, es más bien que tienen cierta protección. Y sí, pues digamos que hay algunas características, pues no se conocen todas porque obviamente el virus aún es muy nuevo, pero hay características del individuo que lo hacen más susceptible o lo hacen menos susceptible a una infección, y eso pasa con todas las enfermedades. Hay ciertas características genéticas que hacen que un individuo sea susceptible o no. Por ejemplo, no sé, se me ocurre en malaria que un individuo que tenga unos glóbulos rojos defectuosos es más susceptible a infectarse con malaria que un individuo que no lo sea. Pero pues en SARS coronavirus 2 o en individuos que se contagian con SARS coronavirus,
estas características genéticas de las personas hasta ahora están siendo evaluadas y una de ellas es el tipo de sangre. Bueno, pues Ivonne Martínez dice que muchas gracias a la invitada por esta interesante exposición, nos envía un saludo grandote y pues nada, yo creo que leímos y atendimos todas las preguntas, que eso sí es súper, súper interesante y espero que haya sido muy provechoso para cada uno de ustedes y que nos acompañen mañana. Mañana en ese panel que, como les digo, va a estar increíble. Tenemos 3 invitados de lujo para mañana y vamos a estar también en una conversación moderada por el periodista científico Pablo Correa del diario El Espectador. Entonces va a ser una cosa muy, muy chévere desde las 5 en punto de la tarde. Ahí les envié el link para que estén conectadísimos. No me resta más sino darle las gracias junto con Lorena a todos y los esperamos entonces en la siguiente actividad y conéctense y estén muy pendientes de lo que viene para la próxima semana en Biotecnología Verde, la Semana de la Biotecnología Verde. Mil gracias a todos. Para despedirme, muchas gracias por la invitación, a los asistentes, unas preguntas muy interesantes, un espacio muy provechoso para todos, creo. Y pues mañana muy invitados porque los panelistas son muy buenos, el periodista también es muy, muy bueno, entonces creo que va a ser muy provechoso para todos asistir mañana. Sí, la única recomendación, inviten a alguien, eso es lo más importante porque la ciencia, entre más la permeemos en la sociedad, mucho más fácil va a ser acceder a ella y también hablar con los científicos, como en este caso con la profe Catherine, es una cosa súper interesante y ver cómo ellos también nos comunican estas cosas de esta manera que la hacen ver tan sencilla que te dan ganas de salir corriendo a la Universidad Antonio Nariño o a estudiar ciencia. A la Nacional o al Instituto Nacional de Salud. A donde sea, pero eso es lo importante. Entonces, nada, un abrazo gigantesco para todos. Dios los bendiga y feliz noche. Profe, mil gracias. Lore, mil gracias. Gracias, Uli. Que estén bien. Feliz noche. Bye, bye. Chao.